Juana de Navarra, una reina encerrada por brujería. ¿Es verdad la oscura leyenda que la condenó? Descubre la intriga, el misterio y la crueldad de su historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bien, imagínate esto. La corte francesa, un hervidero de intrigas y poder. Allí estaba Juana de Navarra, una reina joven, hermosa, pero con una sombra oscura acechándola. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la brujería era una acusación terrible, una herramienta poderosa en manos de quienes buscaban destruir a sus enemigos. Y Juana, por su posición, tenía muchos o pocos, depende de cómo lo mires. Su vida, a simple vista, parecía un cuento de hadas, matrimonio real, poder, riqueza. Pero detrás de esa fachada reluciente se escondían conspiraciones, envidias y la constante amenaza de la acusación de brujería. Piensa en la presión, en la paranoia constante. Era un mundo donde una palabra mal dicha, una mirada torcida, podían ser interpretadas como signos de pactos con el diablo. La superstición estaba profundamente arraigada en la sociedad. La gente creía firmemente en la magia, en los hechizos, en el poder de las fuerzas oscuras. Para muchos era más fácil creer en una reina hechicera que en las complejidades políticas de la corte. Y esa creencia, esa convicción popular, era un arma letal en manos de sus adversarios. Pues bien, tú ya sabes que la corte francesa era un lugar complicado. Pero antes de que Juana se viera envuelta en esas intrigas, fue una princesa que creció en un ambiente privilegiado, aunque no exento de tensiones. Hija de Juana II de Navarra y Felipe de Evreux, su educación fue la propia de una princesa de su rango. Aprendió idiomas, música y todo lo necesario para gobernar. Imagínate tú las lecciones de diplomacia y estrategia que recibió preparándola para el peso de una corona. Su ascenso al trono no fue un camino de rosas. Tras la muerte de su padre, su madre asumió la regencia, pero Juana demostró desde joven una gran determinación y astucia política. Observa que, a pesar de su juventud, ella ya participaba en las decisiones importantes del reino, aprendiendo de la experiencia directa de su madre y los consejeros reales. Fue una preparación intensa para la responsabilidad que le esperaba. Finalmente, al fallecer su madre, Juana heredó el trono de Navarra a una edad relativamente temprana. Piensa en el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, gobernar un reino en medio de las complejidades de la época, con las presiones políticas y las ambiciones de las cortes vecinas. Su llegada al poder marcó un nuevo capítulo en la historia de Navarra, un capítulo que, como veremos, estuvo lleno de desafíos y misterios. Pero volvamos a Juana. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, heredero del trono de Castilla y Aragón, fue una unión política crucial. Imagina tú, la presión, asegurar la paz entre reinos, consolidar poder, y todo eso a una edad temprana. Era una apuesta arriesgada, una pieza clave en un tablero de ajedrez real, donde cada movimiento tenía consecuencias de gran alcance. La unión, sin embargo, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Felipe, conocido por su belleza, pero también por su carácter frío y distante, no demostró mucho afecto hacia Juana. Para ti, esto podría parecer un detalle menor, pero en la corte, la falta de una relación amorosa sólida entre los monarcas podía interpretarse como debilidad, generando inestabilidad política. Las consecuencias de esta unión fría y calculadora fueron devastadoras. La falta de un heredero legítimo, por ejemplo, alimentó rumores y conspiraciones, debilitando la posición de Juana y abriendo la puerta a intrigas palaciegas que, como ya sabes, eran extremadamente comunes. Piensa en lo difícil que debió ser para ella, rodeada de enemigos y sin el apoyo incondicional de su esposo. Pero la vida en la corte francesa no era un jardín de rosas, ¿verdad? Te rodeaban intrigas palaciegas, rivalidades feroces entre nobles poderosos. Imagina el ambiente, susurros en los pasillos, miradas furtivas, alianzas que se forjaban y rompían con la misma facilidad con que se cambiaban los vestidos. Cada noble tenía sus propios intereses, sus propias agendas, y Juana, como reina, se encontraba en el centro de todo ese torbellino. Piensa en Luis XII, tu suegro, el rey de Francia,
un hombre astuto, experimentado, que veía en el matrimonio de Juana una pieza clave en su juego político. Te imaginas las presiones que ejercía sobre ti. Y luego estaban los poderosos duques y condes, con sus propias ambiciones y deseos de influir en la corona. Cada uno buscaba acercarse a ti, para obtener favores o para manipularte. No te olvides de la influencia de la familia de Felipe los Habsburgo. Aunque él ya no estaba, su familia seguía teniendo una gran influencia en la corte. Sus intereses chocaban con los de la corona francesa, creando un clima de tensión constante. Estas rivalidades se mezclaban con las disputas por el poder, por las tierras, por el prestigio. Todo contribuía a un clima de desconfianza y paranoia. Mira, tú ya te imaginas la tensión, ¿verdad? Pero antes de que la acusaran de brujería, Juana empezó a mostrar unos comportamientos extraños. Empezaron como pequeños destellos, un gesto inusual, una palabra fuera de lugar. Quizás tú pienses que era simplemente estrés, pero para la gente de la época, esas señales eran interpretadas de forma muy diferente. ¿Sería una enfermedad física o algo más siniestro? Recuerda que la medicina de la época era bastante limitada. No existían los diagnósticos precisos que tenemos hoy. Para ellos, un comportamiento errático podía ser fácilmente atribuido a la influencia de fuerzas sobrenaturales. Imagina la presión que debía sentir Juana, rodeada de cortesanos observadores y envidiosos, interpretando cada tic nervioso como una señal de algo más profundo. Delirios, o una manipulación sutil para desprestigiarla. Algunos historiadores apuntan a una posible enfermedad mental, otros a una conspiración cuidadosamente orquestada para desacreditar a la princesa. La línea entre la enfermedad y la manipulación se vuelve borrosa. Piensa en ello, ¿cómo diferenciar entre los síntomas de una dolencia y una actuación calculada? Es una pregunta que nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy, añadiendo una capa de misterio a la trágica historia de Juana. Pero esos destellos, esos pequeños extraños comportamientos, se fueron intensificando. Empezaste a notar que sus arranques de ira eran más frecuentes, más violentos. Sus palabras, antes coherentes, ahora se convertían en un torrente incoherente, lleno de acusaciones sin sentido. Y ahí empezó todo, ¿verdad? La corte, siempre atenta a cualquier signo de debilidad en la reina, vio en estos cambios una oportunidad para deshacerse de ella. La enfermedad mental, algo tan desconocido y temido en la época, se interpretó como una posesión demoníaca. Recuerda que la Iglesia tenía un poder inmenso, y cualquier desviación de la norma podía ser fácilmente atribuida a la brujería. Los síntomas de Juana, sus cambios de humor, sus delirios, todo se ajustaba a la narrativa de una mujer poseída por fuerzas malignas. No importaba si había otras explicaciones posibles, la acusación de brujería era la más conveniente. La corte, ávida de poder y ansiosa por aprovechar la situación, no dudó en utilizar la acusación de brujería como arma política. Era una forma perfecta de deslegitimar a Juana, de quitarle el poder y de abrir camino a sus ambiciones. El rumor se extendió como la pólvora, alimentando el miedo y la superstición. La reina, una vez respetada y admirada, ahora era vista como una amenaza, una bruja peligrosa que debía ser contenida a cualquier precio. Se volvieron incoherentes, llenas de rabia y acusaciones sin sentido. Pero, ¿qué pruebas reales había contra ella? Te lo cuento. Se habló de hechizos, de pociones, de encuentros nocturnos con seres extraños, cosas que, aunque inquietantes, carecían de pruebas contundentes. Recuerda que la época estaba llena de supersticiones, y la acusación de brujería era una herramienta poderosa, especialmente contra una mujer con enemigos poderosos. Los testimonios, muchos de ellos provenientes de personas con motivos ocultos para perjudicarla, se contradecían constantemente. Unos decían que lanzaba maldiciones, otros que hablaba con demonios, pero ¿dónde estaban los testigos fiables? ¿Dónde las pruebas físicas? La falta de evidencia sólida es lo que hace que el caso sea tan ambiguo, ¿verdad? Piensa en ello, ¿qué tan fácil sería manipular a la gente en una época donde la superstición reinaba?
Incluso si algunos de los hechos relatados fueran ciertos, eran realmente actos de brujería o simplemente manifestaciones de una enfermedad mental, de una profunda tristeza o quizás el resultado de una conspiración palaciega. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa y la falta de un juicio imparcial solo añade más misterio a este asunto. Tú mismo puedes analizar las inconsistencias, las contradicciones. ¿Crees que Juana fue realmente culpable o víctima de una trama orquestada? Pero, ¿cómo fue ese juicio? Imagina una corte dominada por la influencia de poderosos enemigos de Juana. No hubo un proceso justo, ni siquiera parecido. Las acusaciones, basadas en rumores y testimonios dudosos, se aceptaron sin el más mínimo escrutinio. Se saltaron los procedimientos básicos, se ignoraron tus derechos, y la verdad sencillamente no importó. Recuerda que la nobleza francesa estaba llena de intrigas. Acusaciones de brujería eran una herramienta perfecta para deshacerse de rivales incómodos. En el caso de Juana, la lucha por el poder, por la herencia y por la influencia en la corte jugó un papel crucial. Su juicio fue un teatro de sombras, un espectáculo organizado para silenciar una voz que molestaba a los poderosos. No se te permitió defenderte adecuadamente. Tus abogados, si es que los tuviste, estaban probablemente comprados o intimidados. Las pruebas presentadas en tu contra eran absurdas, basadas en supersticiones y chismes. El proceso fue una farsa, una burla de la justicia. Y todo eso para silenciarte para siempre. Así que, tras un juicio amañado, la sentencia cayó como una losa sobre Juana. Prisión. No una prisión cualquiera, sino el encierro en un lugar oscuro y húmedo, lejos de la corte, lejos de la vida que conocía. Imagina la desesperación, la impotencia, el miedo que debió sentir al comprender que su destino estaba sellado, que sus enemigos habían triunfado. El inicio de su reclusión fue brutal. La trasladaron de noche, rodeada de guardias, sin posibilidad de despedirse de nadie. Piensa en la angustia de esa separación forzosa, de la incertidumbre sobre su futuro, de la completa soledad que la envolvió. Las paredes de piedra se cerraron sobre ella, marcando el comienzo de un largo y doloroso cautiverio. Las condiciones de su encierro eran deplorables. Humedad, frío, oscuridad, una existencia marcada por la incomodidad y la falta de todo aquello a lo que estaba acostumbrada. No era solo la pérdida de su libertad, sino también la degradación de su condición real, la humillación constante de una vida reducida a la mínima expresión. ¿Cómo sobrellevaría semejante tormento? Imagínate, tú, encerrada en una torre fría y húmeda. Las paredes de piedra gotean constantemente. El aire es pesado y huele a mojo. La única luz que entra es a través de una pequeña ventana alta, apenas un resquicio que permite ver un trozo de cielo gris. Tu cama es un jergón duro, y la comida escasa y de mala calidad. La soledad te aplasta, el silencio solo roto por el goteo incesante y tus propios pensamientos. Los días se confunden entre sí, un interminable ciclo de oscuridad y soledad. No tienes compañía, solo tus propios demonios. La falta de estímulo mental te corroe. La incertidumbre sobre tu futuro te carcome por dentro. Empiezas a dudar de tu cordura, a preguntarte si todo esto es real, si realmente eres una reina o una prisionera de una pesadilla interminable. La ausencia de contacto humano te afecta profundamente. Añoras la conversación, el calor de una amistad, la compañía de alguien que te comprenda. Te sientes incomprendida, una reina olvidada, acusada injustamente de brujería. La tristeza se instala en tu corazón como una planta parasitaria, extendiendo sus raíces venenosas por cada rincón de tu alma. La locura acecha en la penumbra, susurrando promesas de escape en un delirio silencioso. Así que, imagínate, encerrada, la reina Juana. Pero ¿qué decían los demás? Pronto, los rumores empezaron a circular como un fuego incontrolable. Algunos susurraban que estaba poseída, una bruja enmascarada en la realeza. Otros, más compasivos, hablaban de una profunda tristeza, una melancolía que la había consumido lentamente. La leyenda de la reina loca comenzó a tejerse.
alimentada por el misterio que rodeaba su encierro. Se decía que hablaba con los espíritus, que veía cosas que los demás no veían. Susurros nocturnos en los pasillos, sombras fugaces en las paredes, todo se convertía en evidencia de su locura o de su poder oculto. Tú mismo puedes imaginar cómo estas historias se fueron magnificando con el tiempo. Cada detalle se exageraba, cada murmullo se convertía en un grito. La realidad se mezclaba con la superstición, creando una nebulosa de misterio alrededor de la figura de Juana. ¿Era una víctima de la política o una verdadera amenaza? Pero, ¿qué le pasaba realmente a Juana? Los médicos de la época, con sus conocimientos limitados, atribuían sus extraños comportamientos a causas sobrenaturales. Imagínate, para ellos, una reina que habla sola, que se niega a comer, que se muestra errática, claramente era brujería. Pero tú y yo sabemos que la realidad puede ser mucho más compleja. Se especulaba con una posible enfermedad mental, quizás esquizofrenia o algún trastorno bipolar. En aquella época, sin las herramientas diagnósticas que tenemos hoy, era imposible llegar a un diagnóstico preciso. Otras teorías apuntan a una posible enfermedad física, quizás una forma de epilepsia o incluso sífilis, que podía causar delirios y cambios de comportamiento. Piensa en lo difícil que era para los médicos de entonces distinguir entre una enfermedad física y una mental. La falta de higiene, la alimentación deficiente y las condiciones de vida en los castillos propiciaban el brote de enfermedades infecciosas. Todo esto, sumado a las presiones de la corte y la inestabilidad política, pudo haber contribuido a su deteriorado estado de salud. Incluso se ha llegado a sugerir un posible envenenamiento, aunque no hay pruebas definitivas para apoyar esta hipótesis. Lo cierto es que la historia de Juana es un enigma médico que persiste hasta nuestros días. La falta de registros médicos precisos y la influencia de las supersticiones de la época dificultan enormemente cualquier intento de diagnóstico definitivo. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible? Pues bien, imagina la corte francesa. Tú ves a Juana en medio de una tormenta de acusaciones. Su propia familia, aquellos que debían protegerla, se convirtieron en piezas clave en su encierro. Traición, complicidad, la línea es difusa, pero sus acciones hablan por sí solas. Fernando, su padre, rey de Aragón y de Sicilia, realmente se preocupó por su salud o vio en su enfermedad una oportunidad política. Su hermano Juan, heredero al trono, se benefició de la situación. La enfermedad de Juana le daba una posición mucho más fuerte en la sucesión. ¿Acaso conspiró para mantenerla alejada del poder? Piensa en las intrigas palaciegas, las envidias, el ansia por el poder. Todo eso jugaba un papel importante. ¿Y qué decir de su madre, la reina Juana Enríquez? Ella, que había sido testigo de las luchas de poder dentro de la corte, ¿fue una aliada de su hija o una figura más en este drama? La historia nos deja con más preguntas que respuestas, pero la participación de la familia real en el destino de Juana es innegable. Fueron actores principales en una tragedia que marcó la historia. Así que, ¿qué queda de Juana? Tú te preguntas, ¿fue una víctima de las intrigas cortesanas, un peón en un juego de poder mucho más grande que ella? ¿O fue una mujer capaz de manipular a su antojo, una reina astuta que quizás jugó su propia carta en este drama? La historia, como siempre, nos ofrece múltiples perspectivas, llenas de grises y pocas certezas. Muchos historiadores la presentan como una víctima, una mujer atrapada en una red de conspiraciones familiares y religiosas. Su debilidad mental, constantemente cuestionada, fue usada como arma contra ella. Pero, ¿y si esa debilidad fue una máscara? ¿Y si Juana era mucho más inteligente de lo que se creía, usando su aparente fragilidad a su favor? Su legado sigue siendo objeto de debate. Tú puedes encontrar argumentos a favor y en contra. Algunos destacan su papel como figura femenina en un mundo dominado por hombres, mientras que otros la señalan como una reina débil, incapaz de gobernar. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una compleja mezcla de circunstancias y decisiones. Pues bien, tú te preguntarás cómo ha sido retratada Juana a lo largo de la historia.
Durante siglos, la imagen que prevaleció fue la de una reina loca, víctima de una brujería, o peor aún, una mujer manipuladora y peligrosa. Las crónicas de la época, muchas escritas por hombres y desde una perspectiva claramente sesgada, la pintaron con trazos oscuros, amplificando sus debilidades y minimizando sus logros. Se la acusó de todo, incluso de cosas que jamás se probaron. Piensa en ello. ¿Cuántas veces se ha contado la historia desde el punto de vista de los poderosos, los que escriben la historia? Juana, relegada a un segundo plano, fue considerada una anécdota, una nota al pie en los grandes relatos de reyes y guerras. Su lucha, su sufrimiento, su inteligencia, todo eso se minimizó, se tergiversó o simplemente se ignoró. La narrativa dominante la convirtió en una figura casi fantasmal, una sombra en los pasillos del poder. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla? En los últimos años, la perspectiva ha comenzado a cambiar. Historiadores y académicos están revisando las fuentes, buscando nuevas perspectivas y desafiando las interpretaciones tradicionales. Se está intentando rescatar la figura de Juana de Navarra, no como un personaje de leyenda, sino como una mujer real, con sus virtudes y defectos, sus triunfos y sus fracasos. Tú, como espectador, puedes formar tu propia opinión. Pero, ¿era Juana un caso único? No del todo. La época estaba plagada de acusaciones de brujería, muchas dirigidas a mujeres, a menudo con perfiles similares al de Juana. Mujeres poderosas, independientes, que desafiaban las normas sociales o que sencillamente se convirtieron en chivos expiatorios. Piensa en las cacerías de brujas de Europa, donde la acusación de brujería servía muchas veces para silenciar voces disidentes o eliminar rivales políticos. El proceso contra Juana, aunque extremo, comparte ciertas características con otros casos, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia clave reside en la escala y el estatus de Juana. No era una campesina cualquiera, sino una reina. Su encarcelamiento no fue un evento aislado en un pueblo perdido, sino un acontecimiento que sacudió la corte y tuvo implicaciones políticas de gran envergadura. Mientras que otras mujeres acusadas de brujería podían ser fácilmente eliminadas sin mayor repercusión, el caso de Juana requirió de una estrategia mucho más compleja y cuidadosamente orquestada para su destitución. En muchos casos, la evidencia contra las acusadas de brujería era circunstancial, basada en rumores, supersticiones y testimonios obtenidos bajo presión. En el caso de Juana, aunque también se basaron en testimonios dudosos, la conspiración política y la lucha por el poder jugaron un papel crucial, ofreciendo una motivación más tangible detrás de las acusaciones. Recuerda que la lucha por el control del reino fue un factor determinante en su destino. Pero, ¿qué significaba la acusación de brujería en la sociedad medieval? Para ti era mucho más que una simple acusación. Era una amenaza al orden social, una ruptura con la moral religiosa establecida. La Iglesia Católica, con su gran influencia, veía la brujería como una herejía, una alianza con el diablo que ponía en peligro las almas y, por extensión, el reino de Dios en la tierra. Imagina el miedo que se generaba, la paranoia colectiva que se extendía como una mancha de tinta. Piensa en el contexto social. Una sociedad profundamente religiosa, donde la superstición y el miedo a lo desconocido eran muy comunes. Cualquier enfermedad, mala cosecha o evento inexplicable se atribuía fácilmente a la magia negra. Las mujeres, especialmente las que eran independientes o poseían cierto poder, se convertían en blancos fáciles de estas acusaciones. Eran vistas como una amenaza al orden patriarcal y religioso. La Inquisición jugó un papel crucial en la persecución de las brujas. Sus métodos eran brutales, con torturas y juicios injustos que a menudo culminaban en ejecuciones. Para ti, la acusación de brujería era una sentencia de muerte social, incluso antes de cualquier juicio formal. La pérdida de reputación, el ostracismo y el miedo constante eran castigos suficientes para destruir a una persona. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Tú sabes que la historia, especialmente la medieval, está llena de exageraciones y leyendas.
La imagen de Juana I como una bruja poderosa, encerrada por sus supuestos poderes, es una versión dramatizada. Las crónicas de la época, aunque sesgadas, nos ofrecen pistas para separar la realidad de la ficción. Analicemos con cuidado las fuentes, porque separar el grano de la paja no será fácil. Recuerda que la acusación de brujería era un arma política poderosa. Muchos enemigos políticos aprovecharon la superstición de la época para desprestigiar a sus rivales. ¿Fue Juana víctima de una conspiración? Esa es una pregunta clave que debemos considerar. Investigar las motivaciones de quienes la acusaron es fundamental para entender la verdad detrás de su encarcelamiento. No todo es lo que parece, ¿verdad? Las leyendas que rodean a Juana I hablan de conjuros, pociones y pactos con el diablo. Pero ¿cuánta evidencia real hay detrás de estas afirmaciones? Tú deberías saber que la mayoría de las acusaciones se basaron en rumores, testimonios forzados y prejuicios sociales. Separar la verdad de la ficción requiere un análisis crítico de las fuentes, considerando el contexto histórico y las posibles motivaciones detrás de cada acusación. Es un trabajo de detective histórico. Así que, ¿qué te queda después de todo esto? La imagen de Juana I de Navarra, una reina poderosa, acusada de brujería y encerrada, se mantiene envuelta en un halo de misterio. La verdad, como suele pasar, se esconde entre las grietas de la historia, entre las cartas reales y las leyendas populares. Quizás nunca sepamos con certeza qué sucedió realmente. Lo que sí sabemos es que su historia nos deja una lección: la fragilidad del poder, la manipulación política y la facilidad con la que las acusaciones, especialmente en épocas marcadas por la superstición, podían destruir una vida. Piensa en la influencia de la Iglesia, en el miedo a lo desconocido. Todo contribuyó a la condena de Juana. Su legado no es solo el de una reina encerrada, sino también el de una figura que sigue generando debate e investigación. Tú mismo has podido ver las diferentes interpretaciones de su vida y muerte, y es que la historia a veces es más compleja que una simple verdad o mentira. Pues bien, llegamos a la parte que muchos esperaban: vuestras preguntas. He recopilado algunas de las dudas más frecuentes sobre Juana I de Navarra y su encarcelamiento. La primera pregunta: ¿fue realmente una bruja o fue víctima de una conspiración política? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No hay una respuesta sencilla, y la historia, como siempre, es compleja. Muchos preguntan sobre la evidencia contra ella. La verdad es que las acusaciones fueron variadas, desde herejía hasta prácticas de magia negra, pero la evidencia, digamos que dejaba mucho que desear. Se basaba en testimonios dudosos y rumores sin pruebas contundentes. ¿Fue suficiente para encerrarla durante años? Obviamente, no para nosotros hoy en día, pero en aquel entonces las cosas eran diferentes. Otra duda recurrente: ¿quién estuvo detrás de su encarcelamiento? Aquí la respuesta es aún más nebulosa. Podrían haber sido sus enemigos políticos buscando desestabilizar el reino. Quizás hubo una mezcla de intereses personales y ambiciones de poder. La verdad es que, probablemente, nunca lo sabremos con certeza. La historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿No crees? Espero que hayas disfrutado de la historia de Juana de Navarra. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su trágico destino? Déjalo en los comentarios.